Bienvenidos a la entrevista en línea. Es jueves 6 de septiembre de 2012 y es un gusto que usted nos acompañe a esta hora del día. Saludos a quienes están con nosotros a través de la prensagráfica.com. Nos escuchan en GD Radio del Grupo Dutriz y también nos ven a las 9 de la noche en Canal 25. Con nuestro invitado tenemos algunos temas centrales de reflexión, los índices de los homicidios y la tregua entre pandillas, o sea, el tema de seguridad pública en general, elección del fiscal general de la República que está en discusión en el Parlamento en este momento y también un poco sobre campaña electoral que, bueno, faltan prácticamente 2 años y estamos ya presenciando lo que podría ser una campaña. Algunos sugieren de que no es una campaña anticipada, pero bueno, de eso vamos a conversar. Nos acompaña en nuestros estudios Óscar Humberto Luna, él es el Procurador para la Defensa de los Derechos Humanos. Licenciado, bienvenido, gusto. Muchas gracias, Willy, gracias por la invitación y un saludo para todos los amigos, amigas que nos ven y nos escuchan a esta hora. Gracias. Perfecto, Procurador. Bueno, haciendo una división de los temas, tema de seguridad pública. A lo mejor se nos da una aproximación un poco general de cómo se ve el país en el tema de seguridad pública, porque luego hay varias aristas. Está el tema de la tregua, también el manejo incluso de las estadísticas de homicidios. Parece que no se pone de acuerdo el Ministerio de Justicia y Seguridad con el director de Medicina Legal. Hay algunas pequeñas diferencias. Coinciden los dos sectores de que están a la baja los homicidios, pero hay diferencias en el manejo. Pero bueno, en términos generales, ¿cómo se plantea? Bueno, primero debo decir de que la seguridad pública en sí es un derecho humano, o sea, toda persona tiene derecho a la seguridad personal, que esto implica también la seguridad en todos los ámbitos, la seguridad personal, seguridad económica, seguridad jurídica, pero lo que tiene que ver con la seguridad pública, realmente la percepción que se tiene y nosotros la constatamos con nuestros monitoreos también y las denuncias, es que efectivamente la población sigue demandando en este país tranquilidad, orden y seguridad. Lo que ha ocurrido es que la seguridad pública se ha estado como midiendo en base a números, pero números de homicidios. Y ciertamente han disminuido. Que es lo más grave, ¿no? Es lo más grave, pero ciertamente han disminuido. Pero el tema de seguridad es más también que los homicidios, porque están otras formas de delincuencia, como las extorsiones, la desaparición de personas, están los robos, están los hurtos. Entonces, realmente la población todavía sigue viviendo una situación grave de inseguridad en este país. O sea, porque las políticas públicas todavía no dan los resultados que a lo mejor las instancias respectivas, como en este caso el Ministerio de Justicia, están pretendiendo implementar. Si usted revisa, cada vez se pareciera ser que se siguen introduciendo medidas para enfrentar el delito, pues una unidad anti-extorsiones, otra que van a ingresar en determinados momentos y en los buses también policías de civil o lo que puedan ser formas también de controlar el delito, que al final de cuentas también tiene sus riesgos y que si no se planifican bien los resultados no van a ser los esperados. Entonces yo sigo creyendo que todavía hace falta una verdadera política criminal integral de prevención del delito. Aquí no se trata solo de perseguir a los delincuentes, que hay que capturarlos porque en este país no debe haber impunidad, pero también se deben de implementar medidas de carácter preventivo para que no se den los delitos. O sea, si bien es cierto, van a ingresar policías encubiertos en los buses, bueno, pero que sea también de una forma tal en donde realmente se prevenga el delito. O sea, no solo para capturar, sino que para diseñar políticas para que el delincuente no actúe. Ahora, esto, por supuesto, el tema de seguridad no lo debemos de ver como una responsabilidad única de la Policía Nacional Civil, sino que está aparejado también con otros entes que tienen que ver con el sistema carcelario, que tiene que ver con el sistema de investigación del delito y que tiene que ver con el rol también que juega el aparato judicial, o sea, el rol de los jueces y juezas. O sea, todo eso para mí tiene que ver con el tema de seguridad y todavía, a mi juicio, todavía ha hecho falta un verdadero diagnóstico de dónde está la falla. La tregua se planteó como una alternativa rara, sigo diciendo que fue una alternativa rara, poco transparente, que la población no esté informada realmente qué es lo que pasó, qué es lo que se habló, qué es lo que se negoció, qué es lo que se convino, no se sabe.
y el gobierno se pareciera ser que ellos se tratan de como de extraer de eso y decir nosotros no tenemos nada que ver, eso es una cuestión de la iglesia con la sociedad civil. De hecho así se ha manejado, exactamente. Así se ha manejado, pero me parece que allí ha faltado transparencia de carácter oficial. Porque acuérdense que vino hasta el secretario general de la OEA y el secretario general no vino por su propia cuenta, vino porque tuvo un aval del gobierno. Pero de hecho en el discurso oficial hay un manejo que tiene que ver, por ejemplo, con el tema de los atributos, es decir, resultados de tregua se miden en función del número de homicidios que han disminuido. Sí. Entonces ahí sí uno percibe de que el Ejecutivo se está tomando esos números a su favor. Exacto. Y los toma como propios, bueno, como resultados de la estrategia global. Sí. Pero lo que queda un poco en el aire es, bueno, ¿está involucrado? ¿A qué nivel está involucrado el Ejecutivo? Exacto, y en qué nivel está el proceso de tregua. O sea, si efectivamente eso es sostenible o no, ¿cómo se garantiza la población de ese acuerdo? O sea, ¿qué garantías hay de que efectivamente la tregua se va a mantener, se va a sostener? Porque aquí todo el mundo estamos, como salvadoreños que somos y salvadoreñas, estamos conscientes que necesitamos que este país viva en paz. Yo creo que eso no hay duda. Y cuando usted plantea eso, ¿no teme que desde fuera le lean o le interpreten de que entonces usted más bien como que quisiera que las cosas sigan como estaban antes, con el número de homicidios? No, lo que yo digo es que el tema de la tregua, es decir, no resuelve todo el problema. O sea, lo que ocurre es que no hay como una certeza de qué es lo que al final de cuentas, qué resultado se va a tener al final. Porque ciertamente han disminuido los homicidios. Pero usted ve en términos generales la violencia se mantiene. La violencia se mantiene. O sea, ahí siguen las extorsiones, aquí todo el mundo está extorsionado. Esa es una realidad. Entonces, esas situaciones pareciera ser que todavía siguen manteniendo un sistema de inseguridad en el país. Bendito Dios que a través de la tregua se resuelva todo, pero también se deben de diseñar una política que permita que esos acuerdos realmente se sostengan en el tiempo y que den garantía a la población salvadoreña. Eso es lo que creo que se necesita, porque también los internos, los reos, tienen sus derechos que nunca le fueron concedidos. A mí tanta gente que me cuestionó y me ha cuestionado es que usted defiende a los delincuentes y ahora quién es el que está dándoles condiciones favorables y quiénes son los que les están dando beneficios. El mismo gobierno, el ministerio. Es decir, y no es que le estén dando prebendas, sino que son derechos que ellos han tenido durante todo el tiempo y que nunca se les han dado. Entonces ahora ocurre que sí, se les ingresan plasmas, que les ingresan que la visita familiar, etcétera. Entonces, eso no tiene ningún problema, no contraviene la legislación en el manejo del tema de los centros penitenciarios. ¿Usted lo ve como justo de que yo lo veo normal, pero la cosa es que tampoco no se puede exceder? O sea, todas las cosas tienen sus límites. O sea, no se trata también de que se les va a dejar ingresar todo, ¿no? O sea, ahora lo que ocurre es que la ley penitenciaria, y hay reglas mínimas también del tratamiento de los reclusos de las Naciones Unidas que exigen que los estados deben de garantizar condiciones favorables a los internos para su readaptación, porque esa es la finalidad de la prisión, readaptarlos, resocializarlos para que ellos salgan luego a la sociedad, digamos, como unas personas nuevas que puedan ser incorporadas a un trabajo productivo. Perfecto, hacemos nuestra primera pausa comercial, regresamos con más. La emoción del deporte está en www.elgráfico.com. Ingresa al nuevo escenario deportivo y descubrí toda la pasión del deporte. Fotos, videos, fichas y resultados de las mejores ligas del mundo. Elgráfico.com. Conectados por deporte. Los primeros 100 días de trabajo de la Alcaldía de Ilopango hacen la diferencia.
nuestra ciudad ha iniciado con obras y megaproyectos de mitigación, limpieza, restauración de la ciudad y desarrollo social. Así mejoramos las familias de todo Ilopango y construimos una ciudad en desarrollo. Porque en Ilopango, 100 días de trabajo hacen la diferencia. Alcaldía Municipal de Ilopango. Salvador Ruano, alcalde. Sigue con nosotros en nuestros estudios Óscar Humberto Luna, procurador para la defensa de los derechos humanos de nuestro país. Procurador, en el caso de la tregua, un poco la preocupación va por el lado de qué tan cimentado puede estar esto en términos de cómo se institucionaliza un proceso, por ejemplo, que tiene que ver con la disminución de homicidio, en este caso la tregua. Le pregunto, ¿tiene que ver con el hecho de si esto puede ser una política de Estado realmente o qué tan sostenible? Cuando usted plantea las dudas sobre la sostenibilidad, ¿a qué se refiere? Es por la expectativa que la población se les tiene que dar, porque la población está ansiosa de que en este país haya orden, seguridad, tranquilidad. Entonces cuando se habla, bueno, no, mire, ya las pandillas ya dijeron que ya no más esto, que ya no más en las escuelas, que ya no van a atentar contra las mujeres, etcétera. Entonces hay una expectativa favorable. Pero de repente usted ve que hay siempre hechos delictivos contra las mujeres, que hay amenazas en los centros educativos, entonces usted dice, entonces, ¿qué es lo que está pasando? Entonces, la forma en cómo eso se puede sostener, se puede asegurar jurídicamente, no, es más, no puede haberlo, pues, no hay ninguna forma. Es decir, pues es entiendo yo, un acuerdo, digamos, de buenas intenciones para resolver esto. Ahora, el punto es a cambio de qué, porque ese es el otro punto. O sea, aquí tenemos que verlo en función, porque cuando hablamos de beneficios a favor de las personas que pertenecen a pandillas, yo digo también los que no pertenecen a pandillas y que están ingresados, que son más de 25,000 en total, todos tienen los mismos derechos. Los mismos derechos. Ese es un punto. El otro punto es cómo la sociedad va a acoger a estas personas luego que sean puestas en libertad, que han cumplido su media pena, que han cumplido la pena completa, las 2/3 partes, etcétera. O sea, todas esas son creo que interrogantes que hay que plantearlas, ¿verdad? Pero el fondo es realmente cómo se puede asegurar que ese proceso de acuerdo, de arreglo, de negociación, como se le llame, realmente se pueda sostener y pueda ser una garantía que la gente pueda decir, bueno, hoy ya puedo salir tranquilo de mi casa porque como ya hubo un acuerdo que ya no va a haber esto ni lo otro. Pero el punto siguiente, William, es este. El tema de la violencia no solamente es un problema de pandillas. O sea, aquí también se tiene que ir más allá. O sea, aquí se tiene que ir más hacia lo que puede ser el crimen organizado, que también de alguna manera puede estar infiltrado en nuestro país. De hecho, ya se ha mencionado que aquí hasta... El presidente lo ha mencionado un par de oportunidades. Entonces, también no debemos de desviar la atención únicamente para las pandillas, sino que también podrán haber otros grupos delictivos que puedan estar cometiendo. Y luego, la violencia en este país, como le digo, se tiene que medir en base a otros ámbitos, que no solamente pueden ser los homicidios, que es lo más grave, por supuesto, pero que hay otras formas también de violencia. Entonces, yo creo de que el tema es que se debe de tratar de una manera también muy responsable, primero para que esto pueda tener un efecto positivo y sobre todo para que a futuro se pueda ir construyendo más un país más seguro. La participación, la presencia misma, no participación, sino la presencia que ha tenido la Organización de Estados Americanos cuando vino, usted lo mencionó hace unos minutos, cuando vino el secretario general de la OEA, esta misma semana anda acá un experto que le está dando seguimiento al tema. De alguna forma eso nos está indicando de que la tregua es algo que va en serio, algo que puede medirse en función del ejemplo para otros países. Yo creo que sí, es bueno que se le ponga especial interés de parte de la organización internacional, pues la OEA, claro, por supuesto. No, yo en eso me parece bien, o sea que creo que esta muestra sirva para también implementarse en otros países. Yo creo que eso. Ahora, el asunto es
cómo estamos invirtiendo también, o qué estamos invirtiendo para la readaptación. O sea, porque no todo el tiempo van a estar estos internos en los centros penales, o sea, sino que tendrán que salir. Entonces, ¿qué estamos haciendo para reestructurar, si usted quiere, todo lo que es el sistema carcelario, modernizarlo? Porque ahí está. O sea, porque en tanto aquí hay una tregua, la policía sigue capturando y capturando masivamente gente. ¿Por qué? Porque la delincuencia no se detiene. Entonces, también hay que verlo en función de qué inversión se va a hacer en esto para poderlo resolver también de raíz. Eso es importante. Ahora, que venga alguien de la OEA, a mí me parece bien, pues si de hecho vino la vez pasada el secretario general por la entrega de unas armas. Pero, ¿qué garantía da él realmente de que esto, como digo, es una situación ya juzgada y que aquí ya se terminó y ya se va a terminar por esto y por esta base? ¿Qué bases son las que realmente están sentadas? ¿Sobre qué base está afianzado este acuerdo, esta tregua? Hay ciertas contradicciones, decíamos al principio, entre Medicina Legal y el Ministerio de Justicia y Seguridad sobre el manejo del número de homicidios. Sí. ¿Qué puede estar pasando alrededor de eso? Lo que pasa es que esos son de las grandes debilidades que tiene el sistema, o sea que no hay una adecuada coordinación, no hay datos ciertos. Medicina Legal tiene unos datos, el Ministerio de Justicia tiene otros, y lo más seguro que la Fiscalía tiene otros. Esas son de las cosas que hay que corregir, la coordinación adecuada entre la información que le llega a Medicina Legal y la información que le llega a la policía. Claro, señor ministro, yo lo he escuchado y él dice, no, es que lo que pasa es que allá lo manejan de una manera diferente, etcétera. Pero al final de cuentas, es decir, no sabemos cuáles son los verdaderos datos en cuanto a los homicidios diarios, cuánto es el porcentaje, tenemos ahí una diferencia, que al final, para mí, esos números, esos porcentajes, no es lo más determinante. Lo más determinante es buscarle una solución a este problema, que no hayan homicidios. ¿Usted teme que, para cerrar este segmento, usted teme que, por ejemplo, al terminar el periodo de este gobierno, todo este tema de la tregua, la pandilla pueda quedar en el aire y volvamos a la situación que se tenía en el pasado? Digo, si no se considera este tema de las pandillas como algo más institucionalizado. Sí, claro, pudiera ser, porque lamentablemente también acuérdese que los intereses políticos y la forma en cómo los gobiernos implementan sus políticas, porque esta vamos a decir que es parte de una política de seguridad. Tenemos que verlo aquí como parte de una política de seguridad, aunque el señor ministro, como le digo, por momentos dice yo no tengo que ver nada en esto, ¿verdad? Pero es parte de una política de seguridad y la política de seguridad puede ser cambiada cuando llegue cualquier otro gobierno. Puede decir, pues nosotros la vamos a reorientar de esta manera, de una manera diferente. O sea, aquí tal vez lo importante que está de por medio de la Iglesia Católica y también la Iglesia Católica en eso tiene que ser firme y tiene que aceptar y reconocer que su participación es participación como iglesia. Aquí que no se diga que también... No es individual, no es una decisión de Monseñor. No, yo creo que no, Colindres. o sea, tendrá un aval pues, de la iglesia y está bien que lo tenga, pero realmente también el riesgo que pueda suceder es a futuro quien llegue al gobierno y que pueda llegar con otra política. Perfecto, vamos a otra pausa comercial, regresamos. Los primeros 100 días de trabajo de la Alcaldía de Ilopango hacen la diferencia. Con los proyectos y obras de bacheo, recarpeteo y mejoramiento de redes viales, se han beneficiado a más de 45,000 ciudadanos. Desde hace muchos meses y años había un abandono de la red vial y muchas gracias porque en menos de pocos meses nos están dando respuesta. 100 días de trabajo hacen la diferencia. Alcaldía Municipal de Ilopango. Salvador Ruano, alcalde. Tu periódico es dinero, porque ahora puedes pagar con la prensa gráfica. Busca y recorta en tu periódico el dinero, que podrás canjear en los establecimientos de nuestros aliados. Encontrarás uno cada día. Compra con la prensa gráfica y encuentra una buena noticia para tu bolsillo. Con la prensa gráfica lo compras. Con la prensa gráfica lo pagas. La prensa gráfica. Noticias de verdad.
Procurador, en segmentos anteriores decía usted entonces que alrededor de este tema, bueno, hay una preocupación clave que tiene que ver con el hecho de que el día de mañana los reclusos, quienes están en este momento en centros penales, que son 25,000 en promedio, Sí, ¿no? sí. Muchos de ellos van a salir, es decir, cumplirán Sí. su pena, algunos tienen 3, 5, 10 o 20 años, pero igual, en Claro, algún momento tienen que saldrán salir. y estarán libres en las calles. Exactamente, sí. Entonces, y eso es una realidad que parece que de repente pocos lo reflexionan, pero el tema ahí es, y usted decía, ¿qué hacer con ellos? O sea, ¿qué va a pasar con esta gente? Se Exacto. están readaptando, se van a readaptar, pero en un país donde, bueno, hay bajo crecimiento económico, donde la generación de empleo no es lo que más está fluyendo actualmente, a veces uno lo puede ver bastante oscuro, pues, Sí. el panorama, pero ¿se puede hacer algo en estas circunstancias? Se tienen que ¿Quiénes se involucran? Sí, se tienen que preparar programas de reinserción social, porque efectivamente, y ese es digamos, como digo, lo esencial de la prisión, el fin de la prisión es readaptarlos, o sea, que ellos cambien su actitud y que salgan como personas con otra mentalidad. Y en eso me parece bien un concepto que se aplica cuando dice ya están convertidos. Convertidos es un cambio de actitud, de pensamiento, de sentimiento, pero también la conversión es un proceso. De lo que se trata es que estas personas cuando salgan, que tienen que salir, buen porcentaje tiene que ir saliendo, y de hecho va saliendo, porque así es, porque hay gente, no todos están condenados a 80 años. Exacto. No, sus penas son pequeñas y la ley plantea la mitad, las 2/3 partes, etc. Entonces estas personas salen. Entonces, ¿qué va a hacer la sociedad con ellos? ¿Cómo los va a acoger? O sea, ¿qué espacios laborales van a tener? Entonces, eso también tiene que prepararse. Porque si no, la gente entonces, bueno, dice, ¿y yo qué opciones tengo? Pido trabajo, nadie me da trabajo. Más si la gente tiene un tatuaje. O sea, Claro. entonces, yo creo que esa es parte de la política de reinserción que tiene que hacer el gobierno de El Salvador. O sea, tiene que buscar alternativas. Y no es demasiado ideal estar pensando en todo este tema de reinserción, no hay mucho idealismo, algunos pueden decir, bueno, pero es que reinsertarlos es difícil o casi imposible. La verdad que sí, es complicado. Es complicado por las condiciones propias del país, pero es parte de una obligación del Estado hacerlo. O sea, porque si no, ¿qué va a hacer con ellos? Entonces, por eso creo que el primer punto para mí que tiene que hacer es modernizar un poco más el sistema carcelario, para que de ahí ellos puedan ya salir preparados con un oficio, con una ocupación. ¿Por qué sobre esto se habla tanto, por ejemplo, de las granjas penitenciarias? Sí. No solo de este gobierno, desde el pasado se venía un poco hablando de ese tema Sí. de las granjas penitenciarias, ir sacando algunos reclusos que están ya por salir, pero ir generándoles condiciones para que ellos van sintiéndose que están volviendo a la vida normal, digamos. Sí. Pero todos esos programas a veces se ve que marchan bastante lento. Lento, sí, porque no tenemos espacios, no hay condiciones, no hay infraestructura adecuada, es como los mismos talleres. O sea, un taller de carpintería, un taller de cocina, un taller de panadería, de costura, etcétera. Todos son talleres que deberían de existir. Pero esos son talleres internos. Y para que la gente pase también entretenida, porque uno de los grandes problemas en los centros penitenciarios, dentro de miles de problemas ahí, es el ocio carcelario. Ellos demandan eso. Y por eso han pedido su televisor, su plasma, pues para estar un poco entretenidos, si no tienen otra opción que hacer. Si no hay taller. ¿Usted no le ve mucho problema que pongan un televisor dentro de las cárceles? O sea, mire, siempre y cuando yo creo que todo debe tener un control. Siempre y cuando hay un control, porque depende qué tipo de programa, qué tipo de películas, es decir, un objetivo tiene que cumplir, ¿me entiende? No solamente llevarles el televisor, pero un objetivo. ¿Qué pretendemos con simplemente para que pasen divertidos, para que pasen entretenidos, o qué pretendemos con eso? Sí, no me hago, por ejemplo, la idea viendo a los reclusos en los centros penales, que ellos pueden estar viendo la novela, por ejemplo, de La Reina del Sur. Bueno, sí, o una película de violencia, de cómo asaltar un banco, por ejemplo. Es decir, pero si yo, por ejemplo, tengo un plasma y les digo, bueno, en determinadas horas vamos a pasar estos videos educativos, de valores, que tienen que ver con deberes, que tienen que ver con obligaciones, que tienen que ver con la familia, que tienen que ver con la educación. Para mí que sea excelente que hubiera un plasma en cada recinto, en cada Bartolina, con horarios que se les pudiera pasar. Y eso yo creo que no cuesta. Entonces, es decir, pero eso lo que requiere es
el que el tema sea parte de una agenda para ver al final cómo es que se le va a dar seguimiento a esto. No dejarlo únicamente aquí, sino que debe de verse en un contexto general. Obviamente que cuando hablamos de opciones de trabajo no hay que perder de vista la gran cantidad de población salvadoreña que no es interna, que no es delincuente, que no ha cometido delito y que también tiene derecho a una opción de trabajo. O sea, todo eso tiene que ver dentro de parte de todo. Entonces hay que elaborar un programa de reinserción y los programas de tipo laboral para la gente que realmente necesita también trabajar. Pero esto requiere del involucramiento de muchos actores en la sociedad, o sea, incluso va más allá de la responsabilidad que puede tener un gobierno como parte del Estado, es decir, y de las responsabilidades que establece la Constitución. Sí, o sea que aquí hay que involucrar a todos los actores, o sea, bueno, de hecho tienen que involucrarse las instituciones del Estado. Claro. Por ejemplo, el Ministerio de Trabajo, Ministerio de Salud, Ministerio de Educación, las alcaldías. Ya alguien dice, mire, ¿por qué no los mandan a pintar los parques? Me parece bien, o sea, pero son acciones que se pueden desarrollar dentro de un proceso que se llama fase de confianza, que ellos pueden salir y regresar a la cárcel, ¿no? Pero esa es parte de una fase dentro del proceso interno que llevan ellos. Pero la empresa privada perfectamente tiene que apoyar. La empresa privada genera actividad comercial y genera actividad productiva, genera empleos, entonces también eso tiene que ser, pero hay que saber trasladar el mensaje, o sea, que no se vea, que no se politice también este tema, sino que se vea que al final de cuentas la gente necesita incorporarse a una opción de trabajo para sobrevivir. ¿Entiendes? O sea, porque tienen que hacerse diagnóstico, claro, estudios socioeconómicos, porque así como hay gente que pueda no tener ni en qué vivir, pues hay gente que tener algún tipo de condición económica. Ahora, muy complejo y difícil, ¿no? Porque estamos hablando de una condición económica del país compleja. Bueno, no solo del país, sino a nivel mundial. Claro, hay poca generación de empleo, entonces, sí, incluso, como usted en algún momento decía, la gente que está afuera, que no son delincuentes, que tienen un currículum muy bien elaborado, están sin trabajo algunos. Sí, exacto. Entonces, es bastante complejo. Es complejo. Por eso yo creo que el fondo del problema debemos de atacarlo ahorita de raíz desde los jóvenes que van creciendo, desde los niños si usted quiere, para que ellos no se involucren en una actividad delictiva. Porque si nosotros no trabajamos con la gente que viene, vamos a empezar a resolver esto, pero acá se viene otro cúmulo de personas involucradas en actividad delictiva, entonces nunca vamos a terminar. O sea, hay que atender esto, pero hay que también ver sobre la base qué estamos haciendo, y ahí tiene que ver la parte de educación. Claro. Y para ello, por eso se aprobó la Ley de Protección Integral de la Niñez y la Adolescencia, con programas de carácter preventivo, educativo, precisamente para formar jóvenes. O sea, pero tiene que trascender, o sea, porque en el país tenemos muchas legislaciones. Exacto, sí, por eso es que el problema debemos de verlo de carácter integral. De acuerdo, hacemos otra pausa. Cuando regresemos está en este momento en discusión en la Asamblea Legislativa la elección del Fiscal General de la República, que bueno, uno entendería que finalmente los diputados están también respondiendo a la sentencia de la Sala de lo Constitucional que ordenó que se eligiera nuevamente Fiscal General. Vamos a la pausa y hablamos del tema. La revista más innovadora y moderna de todos los tiempos. Única en su estilo, creativa. Un espacio exclusivo y reservado de entretenimiento y diversión, llevada al máximo. Blur. Time Out, Movie, lo mejor de la cartelera. Art. Shopping, la guía de la moda. Go, viajes cortos fuera de la ciudad. Blur. Tu periódico es dinero, porque ahora puedes pagar con la prensa gráfica. Busca y recorta en tu periódico el dinero que podrás canjear en los establecimientos de nuestros aliados. Encontrarás uno cada día.
Compra con la prensa gráfica y encuentra una buena noticia para tu bolsillo. Con la prensa gráfica lo compras, compras. Con la prensa gráfica lo pagas, pagas. La prensa gráfica. Noticias de verdad. Bueno, está en proceso la elección, por segunda oportunidad, desde luego, la elección del fiscal general de la República. Procurador, en principio, me gustaría saber, en la parte más de procedimientos, ¿usted ve que lo que está pasando ahí es el cumplimiento de la sentencia de la sala o a qué está respondiendo este nuevo acto? Es decir, se superó lo de la Corte Suprema de Justicia, ahora van con el fiscal, pero ¿tiene que ver con el cumplimiento de la sentencia o no? Yo creo que sí, tácitamente creo que lo están pretendiendo hacer, aunque de manera expresa ellos no quieran aceptar que hay que acatar el fallo de la Sala de la Constitucional. Pero yo veo que tácitamente, implícitamente en la forma en cómo están llevando el procedimiento, van a llegar a lo mismo. Pero yo esperaría pues también de que resuelto este impasse que con el fiscal, que no vayan a venir después, van a venir otras después inconstitucionalidades y vayan a seguir con otro caso que todavía están pendientes, algunos casos de otros funcionarios. ¿Se refiere a Corte de Cuentas de la República? Corte de Cuentas, Dirección de la Policía Nacional Civil, bueno, y eso. Pero, o sea, lo que quiero decir yo es que hay que hacer una reflexión bien mesurada sobre el rol de los tribunales constitucionales. En todos los países del mundo los tribunales constitucionales funcionan con una autoridad suprema sobre el respeto a la Constitución y sobre todo en cuanto al acatamiento de sus fallos, o sea, los fallos de los tribunales constitucionales. Aquí se dice que no es tribunal constitucional, exactamente, pero sí es un tribunal constitucional. O sea, de hecho, la Constitución cuando habla también de que las resoluciones son de obligatorio cumplimiento, en su forma y en su contenido, habla del tribunal de la Sala de lo Constitucional. Pero es decir, que eso realmente se debe de ver como realmente decisiones de respeto en cuanto al control de la constitucionalidad, porque las salas de lo constitucional tienen que ver con lo que se llama la justicia constitucional. El control de la Constitución, precisamente para que no se afecten derechos fundamentales, lo hace la Sala de lo Constitucional. Entonces, si un procedimiento no se hizo bien por parte del otro órgano, en este caso de la Asamblea Legislativa o del órgano ejecutivo, pues entonces va a un control, a una revisión de que si ese acto realmente tiene algún vicio de inconstitucionalidad. Porque si no vamos a estar pretendiendo desconocer y eso debilita el Estado de Derecho. Eso afecta externamente a nuestro país, aunque no parezca. Mire, con el caso de la Corte fue un desgaste innecesario, que no solamente afectó a los partidos políticos, ha afectado al país, porque la justicia se puso en entredicho, la independencia judicial se ha puesto en entredicho. Entonces ahora venimos con el nombramiento del funcionario responsable de la investigación del delito. Imagínense usted qué trascendente es esto. Y si se pone en un plano, como yo he dicho, de reproducir el mismo procedimiento que se siguió con la Corte, con los magistrados de la Corte, vamos a caer en lo mismo, y eso más que construir nos va a ir debilitando el Estado de Derecho. Procurador, y en el tema de las atribuciones de la Sala de lo Constitucional, porque desde los partidos del bloque de los 50 en algún momento se reiteró en muchas oportunidades que la Sala de lo Constitucional se había tomado atribuciones más allá de los establecidos por la Constitución y que le señalaban de que habían violado también la Constitución de la República. Usted dice, bueno, al final es un tribunal constitucional la Sala, sí, pero como tampoco está escrito el concepto como tal de tribunal constitucional, pues ¿no será que allí, al final de cuentas, hay también vacíos? Fíjese que le voy a leer el artículo 183 de la Constitución. La Corte Suprema de Justicia, por medio de la Sala de lo Constitucional, será el único tribunal. ¿Ahí está?
tribunal competente para declarar la inconstitucionalidad de leyes, decretos y reglamentos en su forma y contenido de un modo general y obligatorio. Será el único tribunal, es un tribunal. Lo que pasa que muchas veces queremos hacer es una interpretación demasiado legalista. Yo creo que lo que sucedió con la Asamblea, que la Asamblea le dio una interpretación en el sentido de que dijo la sala se ha extralimitado porque dijo que era inconstitucional los del 2006, pero los dejó todavía vigentes mientras se... Pero fíjese qué contradictorio. Si ese hubiera sido el criterio, pues entonces lo demás, con respecto a los del 2012, no era ese. ¿Me explico? O sea, con respecto a los magistrados del 2012, no era el mismo punto, porque los del 2012 ni siquiera habían tomado posesión. Entonces, pudo incluso la Asamblea decir, miren, con los del 2006 no estamos de acuerdo, pero con los del 2012 sí. Sin embargo, dijeron, no acatamos la fallo, y se van a la Corte Centroamericana. Y al final de cuentas, ¿cuál fue la decisión que se tomó? No se tomó ni siquiera sobre la base de lo que dijo la Sala de lo Constitucional, ni se tomó sobre la base de lo que dijo la Corte Centroamericana de Justicia. Entonces, eso también demuestra hasta cierto punto, hasta un irrespeto. Porque usted revise, yo tengo el acta de la Asamblea Legislativa, donde está, ni siquiera se dice nómbrase, sino que elíjase por votación nominal y pública a los magistrados tales. Y en el texto, todo en el cuerpo del razonamiento, no se menciona ni la Sala de lo Constitucional ni la Corte Centroamericana. Pero bien, ya están nombrados. Claro. Ahora con el fiscal yo esperaría que sea un proceso ágil, transparente, sin compromisos ni arreglos políticos de política partidista, pero que sí, que se haga en función de la justicia de este país. Porque es lo que realmente todo el tema que tratamos anteriormente, que tiene que ver con la seguridad pública, se complementa con el tema de la investigación del delito. Y en este país no puede haber impunidad. Perfecto. Una pausa comercial más y regresamos. Estrategia financiera desde los negocios y la actividad económica hacia toda Centroamérica. El Economista Regional, una revista especializada donde encuentras el panorama empresarial y los principales movimientos financieros. El Economista, el modelo regional de información económica. Estimulamos tus sentidos para que leas, veas, escuches e interactúes con la verdad. LPG Multimedia. Procurador, ¿qué podría ocurrir si termina el periodo del actual fiscal general de la República hoy en septiembre y no se ha electo fiscal general? ¿Se puede caer en un vacío bastante peligroso en términos jurídicos? ¿O la figura del adjunto funciona? ¿Cómo procedería en estos casos? Bueno, ya sí hay un precedente ya que en un momento determinado quedó en funciones el fiscal adjunto. Y hubo algunos jueces o juezas que estaban desconociendo precisamente los requerimientos presentados por la Fiscalía porque dijeron de que el fiscal adjunto no tenía las atribuciones que le manda la Constitución porque la forma de nombramiento no era así. Es decir, puede quedarse en un problema de interpretación, o sea, que al final de cuentas, claro, yo recuerdo que yo me pronuncié en ese momento que tampoco no se puede poner todo el órgano judicial a desconocer los requerimientos, porque entonces, ¿qué pasaría? Ningún
procesado o imputado podría juzgarse en ese momento. Claro. Entonces, pero para evitar eso, yo creo que la Asamblea debe de respetar el plazo. Yo creo que el 19 parece de septiembre, como que es el plazo en que vence, y yo creo que hay tiempo para que ellos puedan perfectamente elegir, porque si no se puede caer un problema que, como digo, afecta a la justicia, y sobre todo afecta los derechos de las víctimas. O sea, aquí están de por medio los derechos de las víctimas, porque las víctimas no pueden de alguna manera ver resarcidos sus derechos en alguna medida. O sea, no pueden ver que la justicia funcione cuando no se tiene realmente un fiscal que sea el que tiene la función y el control y dirección de investigación del delito. Entonces, yo creo que eso sí sería una situación bastante delicada, porque con todos los problemas de seguridad que tenemos, con todo y todavía que la Corte se está, puedo decir yo, recomponiendo, pues creo que esto afectaría también. Entonces, para mí que lo mejor fuera que se nombre en el plazo establecido. En algún momento en la Asamblea Legislativa entiendo que la iniciativa no se materializó, pero bueno, estaba la idea ahí de algunos diputados del partido Gana que pretendían que el fiscal adjunto fuese electo también por la Asamblea Legislativa. Entiendo que eso no ha prosperado, pero bueno, había esa iniciativa, procurador. Sí, sí es posible. Lo que pasa es que creo que la Constitución habla solo del fiscal, ¿verdad? Exacto. El fiscal general. Podría revisarse en su momento y plantearse a lo mejor una reforma constitucional. Pero no como una salida inmediata a lo que se aproxima. No podría porque tendría que reformarse el texto de la Constitución, y eso lleva un procedimiento que no puede salir en este lapso de tiempo. No, yo creo que la figura del adjunto, obviamente que es importante, suple al titular, pero ese precisamente, esa sustitución, ese defecto, ¿no? Digo, en defecto de, es lo que requiere una interpretación acorde a lo que es la naturaleza de la función del fiscal, para no verse en problemas, porque si realmente la interpretación, cualquiera lo interpreta de otra manera, dice no, el adjunto no, porque ya la Constitución dice quién nombra al fiscal. Entonces, eso puede dar lugar, como digo, a interpretaciones que al final puede repercutir en los procesos penales. Ahora, pero volviendo entonces, el mayor perjudicado ante un posible impasse en elección del fiscal son las víctimas. Las víctimas, porque acuérdense que la función principal de la Fiscalía de Investigación del Delito, o sea, perseguir al delincuente, ejercer la acción penal, y estamos frente a delitos donde hay una víctima y un victimario. Entonces, si no hay requerimientos, o si el requerimiento, o sea, esa acción penal se declara nula porque fue interpuesta por quien no tenía la calidad propiamente de titular, porque, es decir, su credencial no la acreditaba de conformidad con lo que dice la Constitución, pues eso puede dar lugar a una nulidad, y entonces afecta aquí a las víctimas. Entonces, por eso es que creo yo que sí se debe de tomar en cuenta ese precedente que ya existe, y sobre todo el precedente para mí mejor es que la Asamblea vaya como dijéramos, tomando una actitud reivindicativa ante el impasse que se tuvo con los magistrados de la Corte, y que ahora pues se reivindique con un proceso de elección del fiscal en tiempo, donde incluso debería de hacerse por consenso. Entonces eso le permite también ganar un poquito más de confianza y credibilidad a la Asamblea en torno a estos procesos de elección que me parecen importantes. Ya no tener que recurrir incluso a Casa Presidencial. No, ya no. Es decir, realmente creo que la intervención del señor presidente fue porque vio, bueno, esto no pueden resolver los problemas. Como mandatario también tiene una facultad constitucional de contribuir a mantener armonía. Ahora, que el camino adecuado era que los diputados resolvieran también en la Asamblea Legislativa. Claro, eso, exacto. Pero bueno, ante una situación extrema. Claro, ellos demostraron no tener precisamente, decir, esa capacidad de diálogo entre los diferentes institutos políticos, y tuvieron que plegarse a un llamado del señor presidente, que por respeto obviamente se hizo, y se hizo en Casa Presidencial, y al final pues bueno, se logró un arreglo, que no debió haber sido así, porque ya en el 2009, también en Casa Presidencial al doctor que han cuestionado, a Florentín Meléndez, al doctor Belamino, fue Casa Presidencial.
Entonces, estos procedimientos deben de corregirse, deben de limpiarse, sanearse, que la Asamblea Legislativa realmente, a partir de estas experiencias, realmente reflexione y que ellos son los que deben de elegir, no estar sometido a que el señor presidente los llame y les diga, mire, resuelvan esto, o que la Embajada de Estados Unidos o cualquier otro ente externo les diga, mire, resuelvan esto, señor. O sea, tenemos capacidad para hacerlo. Procurador, ¿y no es demasiado pretencioso aspirar a tener funcionarios con bastante asepsia política partidaria? Es decir, que aun cuando pasan por la elección y estén en manos de diputados, de partidos políticos en la Asamblea, se tenga funcionarios que puedan responder a la sociedad o al mandato constitucional. ¿No es demasiado pedir eso? ¿Usted cree que es posible? Yo creo que es posible buscar gente bastante independiente, imparcial. Obviamente que en todos estos procesos siempre hay lo que se llaman los cabildeos políticos, pero no significa que también se tenga, y eso sí creo que sí se debe de evitar, una afiliación política partidista que vincule el trabajo del titular con el partido político, porque ciertamente alguien puede tener su simpatía política, su preferencia política, pero eso no significa que va a actuar conforme a lo que dice la Constitución, de una manera independiente e imparcial. Y ese creo que es el éxito de un titular, de un funcionario, que actúe independientemente. Yo puedo tener mi preferencia por un partido X, pero yo me voy a pronunciar por este partido y por el otro cuando eso proceda. Esa es parte de lo que gana la credibilidad del titular, la confianza. Pero si empieza, por ejemplo, solamente a inclinarse por una vía y por otra no, entonces ahí eso se partidiza y eso ya pierde imparcialidad, pierde confianza y pierde credibilidad. Bueno, vamos al cierre de la entrevista en línea. Al regreso vamos a tocar el tema de elecciones 2014, si hay campaña electoral adelantada. ¿Cuál es el papel que va a jugar la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos? Entiendo que hay una unidad de monitoreo o seguimiento sobre estos temas. Vamos a la pausa. ¿Qué te parece si este año descubres nuevos destinos? Alcanzas tus metas. Manejas nuevos triunfos sin más preocupaciones. Cuenta con nosotros para lograr todas tus aspiraciones. Los créditos de la Agrícola te acompañan para que puedas crecer hasta donde te lo has propuesto. Solicítalos al 2210-9800 en bancoagricola.com o en agencias. Banco Agrícola. La emoción del deporte está en www.elgráfico.com. Ingresa al nuevo escenario deportivo y descubrí toda la pasión del deporte. Fotos, videos, fichas y resultados de las mejores ligas del mundo. Elgráfico.com. Conectados por deporte. Los partidos mayoritarios, Arena, FMLN, han elegido ya candidatos a la presidencia. Falta la parte formal de ratificación de cada uno de ellos en asambleas generales o convenciones. Pero bueno, el punto es que están muy activos. Hay otros nombres todavía ahí de candidatos presidenciales, pero bueno, todavía no está confirmado. Pero hay dos ya en escena, procurador. Y un poco la preocupación es sobre si estamos ya con una campaña electoral adelantada, el papel del Tribunal Supremo Electoral. Eugenio Chica fue consultado al respecto esta semana por la prensa y él decía, bueno, que tampoco ninguno de los dos está nombrado de manera oficial como candidatos, porque eso pasa por la formalidad de las convenciones. Pero, ¿cómo está viendo usted este escenario frente a 2014? Faltan 2 años. Sí. Bueno, yo por lo que he podido observar, no veo que realmente estemos frente a una campaña, propiamente campaña política adelantada. Pero sí se tiene que prever de que no se llegue a eso.
Veía que, por ejemplo, el candidato del Partido Arena, el doctor Norman Quijano, por supuesto, él es un alcalde que realiza su actividad como tal, y eso de alguna manera implícitamente podría parecer que él se siga promoviendo. Pero lo que pasa es que habría que definir de conformidad con el Código Electoral propiamente qué vamos a entender por campaña. Y todo aquello que tenga relación con lo que el Código Electoral establece, hay que sancionarlo previamente. Y si ameritaría una reforma, el Código Electoral ante situaciones que podrían llevar a campañas adelantadas, yo creo que sería lo mejor. O sea, es decir, creo que ahí pues la Asamblea Legislativa puede perfectamente revisar eso, porque campaña adelantada, propaganda adelantada, eso da lugar a confrontación y eso hay que evitarlo. Entonces, por eso creo que sería bueno revisar el Código Electoral. Lo ideal fuese que hubiese una ley de partidos políticos, pero no existe. No existe, donde se podrían regular eso, porque la campaña y la propaganda es un derecho de los partidos políticos. Es un derecho. Ahora, si por ejemplo un candidato X o Y lo viéramos en un lugar público, en cualquier distribuyendo propaganda o cualquier material que promueva una candidatura o un partido, obviamente que eso sí tendría que sancionarse. Habría que ver si eso está regulado en el Código Electoral. Hay quienes sugieren de que a veces hay utilización de términos bastante eufemísticos. Por ejemplo, no se hace campaña mientras el candidato no llame explícitamente al voto, deme el voto. Pero sí, bueno, es que no es necesario que a veces lo hagan, ¿no? Claro, sí, por eso habría que ver cómo vamos a definir el concepto de campaña. Porque alguien puede andar, por ejemplo, con la camisa roja, amarilla, verde o lo que usted quiera, y que eso puede decir, no, él anda en campaña porque anda con la camisa del partido. Pues sí, pero el color no necesariamente identifica a un partido, no necesariamente. Alguien puede estar con camisa roja y no ser del partido que es de su color. Entonces, por eso digo, hay que definir, o sea, y que realmente el Tribunal Supremo Electoral asuma con alto grado de responsabilidad, como lo ha hecho en otras veces también, el control de esto. Porque eso sí tiene que haber un control, porque aquí el éxito está en que haya una adecuada prevención de este proceso electoral, para evitar confrontaciones, para evitar que hayan conflictos entre los partidos y que eso pueda generar violencia. Yo creo que estamos a tiempo para regular eso, para ver este tema de conformidad con lo que dice el Código Electoral, corregir lo que hay que corregir para evitar que se produzcan daños posteriores, no solamente a los partidos, sino que también a la población, por los mismos riesgos que esto implica, porque van a empezar los conflictos. Yo recuerdo que la campaña pasada de alcaldes, la alcaldía estuvo, creo que estaba despegando la propaganda que se había puesto en unos postes, y eso creó también un pequeño problema que al final de cuentas, pues creo que el Tribunal Supremo Electoral nunca se pronunció al respecto. Que era el llamado a hacerlo, ¿no? Exacto, era el tribunal que debía actuar. Era un llamado a hacerlo. Entonces, y si usted revisa cómo lo regula el Código Electoral sobre eso, no está prohibido directamente en los términos en cómo. Entonces, hay cosas que creo que sí hay que afinarlas de conformidad con el Código Electoral. Bueno, en este momento los partidos políticos están analizando una propuesta de ley de partidos políticos, que uno pensaría entonces que se va a aplicar para 2014. Pudiera ser, pero yo conociendo que a veces el tiempo, la burocracia para el análisis de una ley, yo dudo que pueda salir ya para el 2014. Porque además aún cuando se apruebe de inmediato no entra en vigencia porque hay que adecuar otras disposiciones. Sí, exacto, que una ley tiene que estar en coherencia con otro conjunto de leyes, y yo creo que por el tiempo y por los intereses que están en juego también, que cada vez, pues son los mismos intereses, pero cada vez como que esos intereses se ven más, es decir, más agudos entre los partidos. Yo mejor me inclinaría porque se revise el código y que lo que tenga que reformarse con respecto a campaña y propaganda, que mejor sobre eso se reforme y que se aplique y que se regulen sanciones para los partidos de manera claras. Mientras no entre en vigencia la ley de partidos. Mientras no entre en vigencia la ley de partidos.
Bueno, se nos agotó el tiempo. Le agradecemos, procurador, que siempre dedique un espacio para nosotros. No, Muy gracias, gentil. William. Gracias por la invitación. Un saludo siempre a los amigos que nos ven y nos escuchan a esta hora. Gracias. Perfecto. Terminamos así la entrevista en línea. Les invito a que mañana nos acompañe. Estará con nosotros Jorge Dabú, presidente de la Asociación Nacional de la Empresa Privada, conversando sobre algunos temas también referidos a los que hemos abordado este día. Gracias a ustedes por su fiel sintonía.